las actividades del Hub ESG de Cámara Bilbao con una sesión sobre finanzas y ESG, que es uno de los temas importantes y que más cuestiones tienen el aire en este momento, ¿no? Parece que todas las directivas, que toda la normativa que vamos analizando y que seguiremos analizando en el Hub tiene como fin ese cumplimiento con una serie de indicadores, de la gestión de lo que esas directivas indican, y al final del camino pues está lo que es la financiación ESG. La financiación ESG obedece a la voluntad de reindustrializar Europa de manera verde desde Bruselas. Y aquí es donde el sector bancario es, digamos, el primer apelado, porque es el que tiene que refinanciar a la industria con criterios ESG. Este es el camino que vamos recorriendo y vamos a tener 3 invitados con 3 organizaciones que tienen diferentes ópticas, pero antes que nada, Juan Diego, que es el director de Relaciones y de Organización de Petronor, quien nos va a hacer una entrada. Juan Diego, cuando quieras. Y bienvenidos a todos a otra sesión que organiza el Hub ESG, que está promovido, como bien sabéis, por la Cámara de Comercio y BBK, y también con el que colaboramos desde Petronor, ¿no? El tema hoy se trata del tema de la financiación sostenible, ¿no? Si algo tiene la ESG posiblemente para todas las organizaciones es que pues supone un reto, ¿no? Un reto de transformación, de puesta a punto de la organización para hacer frente pues, a los riesgos que vamos identificando en distintos ámbitos, ¿no? Y eso comporta una decisión normalmente de inversión de las organizaciones precisamente en los ámbitos que tienen que ver con riesgos medioambientales, con la transición energética, con el tema del empleo, los temas sociales y los temas de gobernanza. Esta semana se ha publicado un estudio sobre la situación de la ESG en España, ¿no? Y se hace una entrevista a los directivos y de distintos sectores sobre la ESG y lo que implica de decisiones de inversión en sus respectivas empresas. Prácticamente el 37% de los directivos dicen que precisamente en las inversiones que tienen previstas para los próximos años, estos ámbitos medioambientales, transición energética, gobernanza y temas sociales están incluidos proyectos en estos ámbitos en sus programas de inversión. Eso es el 37% que es la media. Pero si nos vamos a sectores como industria, como energía, como banca y como retail, ese porcentaje sube a 57%. Entonces yo creo que las empresas nos estamos tomando bastante en serio esto y bueno, se irán concretando los proyectos de inversión, pero se van a hacer inversiones, ¿no? Y cuando hablamos de inversiones, pues eso trae de la mano el tema de la financiación, ¿no? Con lo cual nada más idóneo, ¿no?, para la jornada de hoy que precisamente ver y analizar cómo está la situación de la financiación sostenible, ¿no? Para eso tenemos un panel de expertos magnífico y simplemente, pues nada, desearos a todos y a todas que la jornada sea de vuestro interés. Es que recasco. Gracias, Juan. Bueno, la jornada yo os voy a presentar ahora muy brevemente a los ponentes. Tendremos una exposición por su parte, una serie de preguntas y tenéis a vuestra disposición unos tarjetones para hacernos las preguntas y en el último cuarto de hora las intentaremos resolver. Bien, para hablar del tema de financiación sostenible tenemos de más lejos a más cerca a Fernando López de Aguilar, que es el director de sostenibilidad de Kutxabank y además es el máximo responsable de Eragin, Kutxabank Eragin, que seguro que nos vas a contar y si no te lo vamos a preguntar. En segundo, aquí tenemos a Ana Camarero. Ana es la responsable en el Instituto de Crédito Oficial de lo que es inversión sostenible. Y tenemos aquí a Joaquín Garralda, que es presidente de SpainShift, entre otras cosas, y además que llevas pues décadas trabajando aspectos de responsabilidad social, de sostenibilidad, siempre desde el punto de vista empresarial, también desde el Instituto de Empresa y en diversos sitios siempre de referencia, ¿no? Yo os voy a dar unos minutos a cada uno para que nos contéis desde vuestras organizaciones cómo estáis abordando el tema de la sostenibilidad y la financiación sostenible, qué estrategias y qué planes de acción tenéis encima de la mesa. Pues Joaquín, si quieres empezar tú. Gracias a Cámara Bilbao y por supuesto también a Petronor, que es el sponsor de
ESG Hub. Bueno, SpainShift, que quizá algunos de ustedes no conocen, es una asociación, y el SIF está en inglés porque forma parte de una red europea, es inversión, el Foro de Inversión Sostenible, al revés en inglés. Y bueno, pues esto empezó en el 2009, pero es una asociación un tanto especial, porque es lo que se llama, siempre hay que decirlo en inglés, multi-stakeholder, es decir, que tiene muchos grupos de interés. ¿Y por qué? Porque esto de las finanzas sostenibles tiene muchos agentes, no solo los bancos, sino tiene muchos agentes. Entonces, en esa asociación están los principales agentes. Tenemos 5 grupos. El primer grupo es bancos y aseguradoras. El segundo son los gestores de activos, que son importantísimos. Por dar referencia a BlackRock, es el que siempre todo el mundo piensa, pues ahí está el segundo grupo. Tercer grupo está los suministradores de información y conocimiento. El cuarto grupo están ONGs, sobre todo ambientales y sociales, y en el quinto están los sindicatos. Voy a hacer unos breves comentarios de los grupos, de por qué están esos grupos, que a veces extrañan. Bueno, el primero, evidentemente, porque son los distribuidores de las inversiones, es decir, de los ahorros que hacemos, pues bueno, pues son los que distribuyen. Tú vas a un banco y dices, quiero tener una inversión, pero me preocupa el tema medioambiental. Entonces el banco es el que tiene sus productos que han hecho las gestoras. Las gestoras, que de los 114 que forman la asociación SpainShift, es aproximadamente el 40%, porque son las gestoras españolas y las internacionales. Tenemos las francesas, BNP Paribas, tenemos BlackRock, como he comentado, Franklin Templeton, tenemos Schroders, es decir, las principales gestoras internacionales están dentro de la asociación, que tiene un peso importante y sobre todo porque es una de las vías desde el punto de vista de inversión. Luego hablaremos de financiación. Bien, el tercero, ¿quiénes son esa gente que suministra información y conocimiento? Bueno, pues por empezar por el conocimiento, ahí estamos las universidades como el IE y Deusto. Deusto también forma parte de SpainShift. Pero también dando información son las rating companies, ISS, todas MSCI, que son fundamentales para los gestores cuando deciden que este fondo tiene que ser de esta manera. Necesita datos, son los suministradores de datos, y los datos es la palabra para todo lo de sostenibilidad ESG. Bien, entonces, ¿por qué están las ONGs en el grupo 4? Porque, sobre todo en el principio, eran los que suministraban también, los que sabían. Porque a lo mejor una gestora no sabe mucho al principio, esto es 2009, estoy comentando, y la gestora lo que tiene que ver un poco, bueno, pues qué piensa WWF, interviene y participa en los debates. Y el último son los sindicatos, que también, me acuerdo una vez que hace años que tuve que ir a la CNMV para contar que era SpainShift y tal, le extrañaba mucho, ¿qué hacen los sindicatos ahí? Bueno, pues tiene una razón. Si pensamos en el fondo del BBVA, el fondo que tiene de empleados, tiene mucho dinero. ¿Quién está en la comisión de control? Los sindicatos. Luego, entonces, son agentes que pueden decidir si invierten o no en BBVA, o si a la hora de votar, pues le dicen al presidente que no están muy contentos con él. Entonces, bueno, pues es también un agente muy importante. Por lo tanto, si miramos los 5 agentes, pues están todos los que de alguna manera pueden influir o pueden sugerir cambios, sugerir cuestiones en lo que significa las finanzas desde el punto de vista de la sostenibilidad, porque ese es el enfoque. Añado otro aspecto que es muy relevante, que es formamos parte de los SIF europeos. Está Reino Unido, Italia, Francia, Alemania, está Luxemburgo, que es pequeñito, pero desde el punto de vista financiero es muy relevante. Y entonces, bueno, pues están ahí. ¿Y qué es lo que...? Hay una central en Bruselas, evidentemente, que es Eurosif, y participa muchísimo en lo que cada vez es más corriente, que se hace una propuesta, la comisión hace una propuesta y luego hace preguntas, ¿qué le parece? ¿Qué no le gusta? ¿Qué tal? Entonces, cada vez es más relevante
contestar esas preguntas, porque luego cambia. La regulación no es que lo hayan decidido solo la Comisión, sino además luego está el Consejo y el Parlamento, como hace el 24 de junio se ha aprobado la Directiva de Debida Diligencia de Derechos Humanos, y hasta que ha llegado al Parlamento ha habido de todo. Y entonces en el proceso muchas veces lo que hacen es preguntan a los agentes. Y entonces SPENSIF y todos los SIF europeos pues les preguntan. Y entonces contestamos nuestro punto de vista. Nuestro punto de vista, que como he comentado antes, somos 5 grupos, pues no es fácil. Porque uno de los criterios que tiene es consenso. No es mayoría relativa ni absoluta, sino consenso. Entonces, bueno, pues eso hay algunos que le gusta más y otros le gusta menos. Algunas veces es que quieres llegar a una conclusión, pero hay uno que dice, no. Entonces tienes que andar pues negociando, que es lo que se dice ahora. Y bueno, pues es relevante SPENSIF. ¿Cuáles son sus objetivos? Sus objetivos es difundir, que una de las cosas es aquí, difundir, ampliar el conocimiento y también influir. Influir que si lo miramos como lobby parece muy negativo, pero si lo podemos ver positivo. Es decir, la CNMV, la directiva llega a España, pero luego tiene que hacer la letra pequeña. Y entonces muchas veces pregunta a CNMV, oye, ¿cómo lo veis? Sobre todo una de las ventajas que pregunta SPENSIF es que no pregunta a la sectorial, a la empresarial, que va a decir su interés, sino como somos 5 grupos, pues oye, ¿cómo ves? ¿Y cómo los sindicatos van a decir algo? Y los bancos, y bueno, pues nos tienen cierta credibilidad y nos suelen, tanto el Tesoro también, vamos, relaciones con ellos, vamos, conversaciones. No es que influyamos mucho, depende, pero sí yo creo que en algunos casos muy concretos, sobre todo de dificultad de estándares y cosas de esas, y otra palabra que hay que decir, umbrales, pues sí yo creo que influimos. Es decir, y con esto finalizo SPENSIF, SPENSIF es una asociación que en el 2009 éramos unos optimistas, pero en fin, siempre me ha pasado, porque también estoy en el Pacto Mundial y entonces también el 2000 era un optimista, pero ahora ya es otra cosa, ahora ya tiene, y sobre todo la clave, y de verdad que acabo, es en el 2018, cuando hizo la Unión Europea el Plan de Acción de Finanzas Sostenibles, eso fue un cambio. Eso fue un cambio y eso pasamos a ser más requeridos, por llamarlo de una manera. Antes, pues bueno, sí, estos son, en fin, buena gente. Bueno, ya con esto acabo. Muy bien, gracias, Katina. Cuéntanos, el Instituto de Crédito Oficial, líneas estratégicas, planes de acción, que... A ver, bueno, os hago una breve introducción de lo que es el Instituto de Crédito Oficial, aunque entiendo que muchísimos de vosotros ya lo conocéis. Es una entidad pública empresarial que está adscrita a la Secretaría de Apoyo de Economía, de Economía y Apoyo a la Empresa. Y ya en los estatutos se define como el fin del Instituto de Crédito Oficial promover actividades económicas para el crecimiento, la distribución de la riqueza nacional y lo que señala es, y en especial aquellas que merecen la pena por su carácter cultural, social, innovador y ecológico. Y estos estatutos son del año 99. Entonces, nosotros siempre decimos, el ICO tiene en el ADN la sostenibilidad, porque ya en ese momento se está hablando de una actividad económica con unos requisitos determinados. El ICO tiene 3 papeles fundamentales. Uno como Banca Nacional de Promoción, que sus actividades las realiza en condiciones de mercado, no hay subvenciones, está bajo la supervisión y control de Banco de España. Aquí tiene líneas como la financiación a medianas y grandes empresas. El acercamiento a las pymes se hace a través de las líneas de mediación. Luego, otro segundo papel es el de instrumento de política económica. Al final, los ministerios, las administraciones públicas, para realizar ciertas políticas, apoyan el ICO mediante la distribución de fondos. Aquí sí que puede haber subvenciones, garantías.
Y luego, en este papel, pues hay líneas que son conocidas por todos, como es la de las líneas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que luego ya, si queréis, entramos un poco más en detalle. Y luego otro papel fundamental es gestor de fondos. Fondos de los ministerios, pues para la internacionalización de la empresa, la cooperación. Bajo este papel se gestionaron las líneas de avales COVID, ¿vale? Y luego el grupo ICO no solo está formado por el Instituto de Crédito Oficial, sino que hay una entidad que se llama Axis, que es la de capital riesgo, que al final lo que se intenta, su finalidad en colaboración público-privada es consolidar el ecosistema de fondos de capital riesgo. Ahí al final la intervención es, normalmente se suele hacer a través de fondos, pero para llegar al capital de las empresas. Y aquí se interviene en empresas tanto en estadios iniciales como en estados de expansión o crecimiento. Y la tercera entidad que forma el grupo ICO sería la fundación. La fundación, aparte del museo, que os invito a todos cuando vayáis a Madrid a ver sus exposiciones y tal, tiene otra finalidad, que es la divulgación y la capacitación en finanzas sostenibles. Vale, el ICO, un poco más adentrando en temas de sostenibilidad, el ICO ya hará 8 años más o menos, se ha ido adaptando poco a poco a los criterios que se exigen desde sostenibilidad. Entonces ha ido cambiando políticas, ha ido cambiando estrategia, ha ido cambiando organización, precisamente para que se contemple aspectos de sostenibilidad en toda su actividad, tanto en la parte de activo, que sería la de financiación, como en la parte de pasivo, que es la captación de fondos. El ICO realmente su finalidad es dar financiación a las empresas para que puedan desarrollarse, para que puedan crecer, con lo cual siempre tiene que estar atento a las tendencias, tendencias y necesidades, como son ahora mismo atender la financiación para hacer posible las inversiones sostenibles. Entonces, siempre estamos intentando, a veces de manera acertada, otras no, me imagino, desarrollar productos para poder atender esas necesidades. Realmente esa es nuestra gran finalidad. Bueno. Bien, bueno, luego ahondaremos. Fernando, cuéntanos, a ver, desde Kutxabank, todo lo que estáis haciendo. Hola, buenos días. Buenos días. Muchas gracias, lo primero, por la invitación. Disculpad, estoy casi sin voz, es un trancazo. Bueno, nosotros somos Kutxabank, que yo creo que no necesita mucha presentación. Lo primero que tengo que decir es que, como sabéis, somos herederos de las antiguas cajas, BBK, Kutxa y Vital, con lo cual, bueno, pues tenemos una larga tradición de un modelo de negocio diferente, ¿no? Un modelo de negocio en el que somos un banco, en el sentido un banco diferente, ¿no? Un banco que revierte una parte sustancial de sus beneficios a la sociedad a la que sirve, con lo cual no tiene accionistas más allá de las fundaciones, y que con ese dinero las fundaciones hacen una gran labor social, ¿no? La verdad es que, fruto de una reflexión estratégica, yo me he dedicado a la banca toda la vida, en BBK, luego en Kutxabank. Hicimos una reflexión estratégica y nos dimos cuenta, pues, las oportunidades que daba este mundo de la sostenibilidad, ¿no? Por un lado, teníamos una oficina, le llamamos Oficina Técnica Climática, en la que sufríamos el tormento de todas las obligaciones de reporte y todas las obligaciones regulatorias y todas las obligaciones, bueno, se grababa un poco
de la parte menos amable y menos agradable de esta historia, ¿no? De la sostenibilidad. Es la que básicamente se encargaba pues, de generar todos los estados de reporte, analizar toda la normativa y cumplir con todas las obligaciones que nos impone una entidad en un sector regulado como es el bancario, nos impone el BCE y el Banco de España, ¿no? por delegación. Y por otro lado teníamos determinadas acciones que llamábamos acciones de ESG o acciones de acción social, pues que estaban un poco dispersas, ¿no? Entonces yo recibí el encargo de juntar esas dos áreas y crear un área de sostenibilidad, que es a lo que me dedico, y hacer un plan de sostenibilidad, que se traduce primero en la creación de ese equipo conjunto y luego en la creación de una oficina aquí al lado en Pozas, que tiene unos cartelitos verdes, que os invito a todos y a todas al día que queráis que paséis por allí y lo veáis y veáis lo que hacemos, que básicamente lo que recoge es esa parte de reporte en la que no me voy a detener porque no aporta más valor del tener que hacerlo bien. Y luego, pues bueno, toda una agenda de ESG que se traduce en acciones medioambientales. Tenemos un montón de bosques que los estamos gestionando con un criterio no de obtención de rendimiento de la madera, sino de que sean realmente bosques sostenibles, y tenemos casi 1000 hectáreas que vamos a convertir en bosques para que se queden, es decir, no para talar y repoblar, sino para que se queden con especies autóctonas. Bueno, tenemos todos los temas de compensación de huella de carbono, un poco todos los temas que más pueden sonar, pero me voy a detener sobre todo en los temas de financiación, ¿no? Que es un poco el objeto de la ponencia, ¿no? Nosotros lo que hacemos es promover que la entidad financie tanto a particulares como a empresas, como a instituciones, pues esa transición ecológica que estábamos hablando, ¿no? Esa transición hacia el mundo de la sostenibilidad. Yo sí quería introducir un punto, bueno, yo creo que en este camino para un banco financiar es fácil, lo que es más complicado es acompañar, ¿no? Yo creo que parte de nuestra labor no solo es financiar, sino acompañar a las empresas sobre todo en esa transición. Es decir, este es un mundo que, y este es un ejemplo, este hub, ¿no? Este es un mundo que a las empresas les cuesta, ¿no? Les cuesta porque es un mundo complicado, porque no es su día a día, porque es un mundo que resulta complejo, ¿no? Y además, con una peculiaridad que nos hemos encontrado nosotros, ¿no? Uno tiende a simplificar y dice, bueno, pues hago una financiación de una instalación fotovoltaica en no sé dónde, la marco como operación sostenible y ya está, ¿no? Eso luego hay que seguirlo, hay que mantenerlo, hay que ver si lo que era sostenible cuando marqué la operación sigue siendo sostenible porque la empresa sigue cumpliendo los compromisos que asumió cuando inició ese camino de sostenibilidad. Es decir, con lo cual es un ciclo muy largo en el ciclo de riesgo de un producto que nos obliga a estar muy cerca, y yo creo que ahí es donde habría que invertir especiales esfuerzos, ¿no? En ayudar a las empresas, porque las familias es más sencillo, pero ayudar a las empresas a que puedan hacer esa transición y sobre todo la puedan mantener en el tiempo. ¿Cómo estamos trabajando eso? Bueno, pues con grandes equipos que están formando a nuestros gestores, tanto de empresas como de instituciones, en sostenibilidad, que también es un mundo que es complejo para ellos, e incorporando ese diálogo con el cliente también. Es decir, nuestros gestores ya cuando hablan con las empresas, las instituciones, no solo hablan de precio, de plazo, de operaciones, sino también hablan de necesidades de sostenibilidad y de cómo abordar esto, ¿no? No os voy a contar, hacemos 1000 cosas, no me voy a entretener, pero yo creo que ese es el punto más complejo para que esto triunfe, ¿no? Financiar es fácil, acompañar es más complejo, y sobre todo la presión que estamos sufriendo por parte del regulador es enorme, y además nos pregunta, ¿no? Y si incumple el cliente, ¿qué vas a hacer? ¿No? Que es la pregunta del millón, ¿no? Es decir, si tú detectas un incumplimiento en un cliente al que lo has financiado, en el que tienes una participación, ¿tú qué vas a hacer? ¿No? Entonces, bueno, ese camino que no va a cesar y esa presión que no va a cesar va a llegar enseguida a las empresas. Y termino diciendo algo que es obvio, ¿no? Hasta ahora esto se ha centrado en la gran empresa, lo cual es más fácil porque tienen más estructuras, tienen más capacidad o están más acostumbradas a grandes proyectos, pero no hay ninguna duda que esto va a ir bajando poco a poco, capa a capa, hasta llegar a la pequeña empresa, ¿no? Lo cual todavía hace esto mucho más complicado y tendremos que multiplicar los esfuerzos, ¿no? Sí, gracias, sí. Bueno,
¿Cuál es, desde vuestro punto de vista, el diagnóstico actual, el estado de la cuestión en tema de inversión sostenible y en temas de productos financieros sostenibles? ¿Cómo está la oferta y la demanda en el mercado actualmente? Estamos yendo muy por delante, vamos muy por detrás, tenemos unos plazos que cumplir, tanto por la legislación como por compromisos que están ya en los propios gobiernos, ¿no? Esta semana el gobierno estatal ya estaba anunciando que para 2030 el 80% de la energía va a ser renovable, ¿no? Es decir, los plazos apremian y la financiación tiene que estar ahí. ¿Cómo estamos ahora? ¿Cómo están las empresas en este momento? Del 1 al 10, por ejemplo. Joaquín, cuéntanos, a ver, desde vuestra experiencia. Voy a separar la parte de inversión de la de financiación. En la parte de inversión, hay el ahorrador final que utiliza unos fondos, que lo hace una gestora y que se los vende el banco. Bueno, pues ahí hay un enfado por esos intermediarios. ¿Por qué? Porque cada vez más se exige la regulación, pues desde la precisión del nombre que se ponga al fondo. Pones el fondo sostenibilidad y países emergentes, porque hay nombres, hay miles de fondos. Bueno, pues entonces ponen el nombre y de un momento, si usted pone ese nombre, tiene que cumplir con el índice de París, tal. Cada vez es más complicado. Y además, antes los gestores eran pues calladitos, no hablaban nada, y ahora están todos los días en los periódicos. Y entonces, ¿por qué? Porque les obligan a informar. Antes, pues bueno, hablaban con los bancos, ponían el producto que consideraban mejor para los deseos del cliente, pero ahora tienen que publicar sus decisiones, tienen que decir por qué escogen en ese fondo de inversión, qué hay y qué porcentaje de descarbonización. Si usted dice que es de sostenible o que es de transición, pues oiga, usted tiene que decir, esa transición se va a lograr de alguna manera. ¿Lo puede usted comprobar? ¿Qué datos tiene? Por eso antes he hablado de que otro grupo, ¿qué datos tiene? No, yo uso los datos que me dice la empresa, solo. Bueno, los que también me dice MSCI, que es un suplidor que le pago. Y de acuerdo con los estándares, ¿tiene usted en cuenta si esto es material o no? Entonces, claro, están desesperados, por eso digo, eso los gestores. Desde el punto de vista de inversión, se puede decir que se está arreglando. Yo creo que en esta nueva ciclo de la Unión Europea se va a parar un poco la regulación para que respire, porque es que el sector financiero está por todas partes regulado, como también ha contado Fernando. Y bueno, pues está así, va a respirar un poco más, pero tiene muchísimo trabajo, tiene pues 24, 25, 27, tiene unos plazos, que los plazos lo que hacen es, no solo usted mire a las grandes, Iberdrola, no, mire usted también a las medias y a las pequeñas, no, pero esta no está en bolsa, no, da igual también, en fin, que va a haber una presión hacia abajo, por eso supongo el mensaje final es que todo el mundo se prepare. Claro. Exacto. Pero bueno, eso por un lado. Ahora vamos al punto de la financiación. Eso es parte de inversión. Pero la financiación, entonces la financiación, volvemos, las grandes son las que primero descubrieron, Iberdrola por volver a mencionar, es la que más bonos verdes ha emitido. ¿Y por qué? Porque resulta que, bueno, hay unas variedades de tipos, pero hay unos que dicen, bueno, este bono verde pago menos porque me ocupo del bien común y hay gestores que han puesto un fondo verde y tienen que invertir en los bonos verdes, en la parte fija, bonos verdes de Iberdrola. Entonces es más barato para Iberdrola. E incluso dice, este bono yo pago 3, por ejemplo. Si cumplo con mi objetivo de descarbonización, solo pago 3. Si no cumplo, 3,25. O sea que es un seguimiento, es decir, oye, está usted cumpliendo porque si no va a pagar más. Y eso, claro, por un lado le hace reducir el coste a Iberdrola y por otro lado los fondos dicen, oye, pues estamos invirtiendo de verdad, porque el gran problema es la transparencia. ¿Qué pasa? Usted me dice que es verde, pero... Y entonces, bueno, pues el tema de financiación con los grandes bonos verdes y tal, pero
los bancos, y ahora vamos a los bancos, son la clave para la pyme. No están en bolsa, no hacen grandes emisiones de bonos verdes, pero sí hay pues préstamos, hay hasta liquidez para hacer frente a las diferencias entre cobros y pagos. Y bueno, pues ahí están los bancos. Los bancos antes en financiación no se metían nada y ahora se está metiendo, pero, y sobre todo en las palabras de Fernando, el gran problema es la formación. Es que este es un tema muy complejo, porque dices, bueno, no, pues vamos ahí a arreglar el CO2. Oiga, pero está usted usando mucha agua. Y pues resulta que hay una cláusula que es DNSH, que es no haga usted daño. Es decir, si usted arregla, hay seis objetivos en la Unión Europea. Agua, economía circular y tal. Si usted arregla uno pero estropea otro, no vale. Porque este es un tema sistémico y ese es el gran problema. Y eso trasladarlo primero al que trae, oiga, que tengo unos miles de euros para ahorrar, ya es difícil, pero encima a la pyme que ya dice, oiga, yo quiero financiación, que me han dicho que tengo que descarbonizarme porque mi cliente, y entonces dice, me dice, y claro, el de la oficina dice, le voy a pasar con la central. Porque es muy complicado. Y ese es el gran reto, pero hay que asumirlo. Bien. No sé si te he contestado. Sí, bueno, de 0 a 10 no me has puesto nota. Bueno, pues entonces yo diría que en el de inversión yo pondría 8 y lo siento, pero el de financiación yo por menos de 5. Sí, ¿no? Hay recorrido. Ahí hay muchos. Muy bien. Ana. Me has puesto muy mala nota. A ver, estoy totalmente de acuerdo con Joaquín, pero sí que es cierto que aunque la regulación, es verdad que ha habido una avalancha regulatoria tremenda, que es muy difícil de asimilar, pero que poco a poco llegaremos a una madurez. Y eso al final lo que nos da es confianza en el mercado, que es algo necesario para que se desarrolle cualquier mercado. Entonces, bueno, tiene sus más y sus menos. Por otro lado, inversión hay de sobra y sabemos que hay necesidades de inversión y que antes de ayer se aprobó el PNIEC y se hablaba de 308.000 millones para energía, aumentando en 67.000 millones, me parece, respecto al PNIEC aprobado anteriormente. La inversión se tiene que acelerar porque estamos viendo que el compromiso de acuerdo de París, tal y como estamos yendo, no llegamos al aumento de 2 grados, o sea, ahora mismo ya se estiman 2,9. Entonces, la inversión, si queremos llegar, se tiene que acelerar. Claro, la inversión tiene que estar acompañada de financiación, evidentemente. Claro. Entonces, en el tema de la financiación, a ver, nosotros, por ejemplo, en el ICO, otro tema que antes comentaba Fernando es la importancia de financiar la transición. Y nosotros creemos que realmente ese es el punto clave. Es muy fácil financiar actividad sostenible, pero lo importante es financiar esa actividad que ayuda a la empresa a una senda de descarbonización, a que sus procesos sean más eficientes para llegar a esos objetivos. Pero al final es lo que decía Fernando, esta financiación de transición es mucho más complicada porque necesita eso, el acompañamiento, necesita entender que las entidades entendamos los modelos de negocio, que les acompañemos, incluso... yo siempre digo, estaría fenomenal que tuviésemos recursos suficientes para que la entidad tuviese gente especializada en asesorar a las empresas. Ese asesoramiento no puede ser único, porque es que los sectores son muy diferentes y la sostenibilidad incide de forma muy diferente en unos sectores y otros. Entonces, lo bueno sería eso, tener recursos suficientes para especializarnos en sectores, comprenderles y
comprenderles, que ellos nos comprendan o que nosotros ser capaces de decirles qué riesgos y qué oportunidades surgen en este mundo de la sostenibilidad y empezar con la financiación. Pero bueno, es bastante complicado. En el ICO, por ejemplo, estamos tan convencidos de que la financiación de la transición es importantísima que, de hecho, ahora mismo nosotros estamos trabajando en un plan de transición para nosotros, pero ese plan de transición, o sea, porque bueno, uno de los objetivos, o sea, en nuestra política de sostenibilidad, uno de los objetivos que tenemos establecidos es llegar a la neutralidad en 2050, que es lo que dice la ley. O sea, que tampoco es que hayamos sido nada osados ni nada. Pero para llegar a eso tenemos que trabajar. Y entonces entendemos que la herramienta es definir un plan de transición. Ese plan de transición nosotros al final lo que entendemos es que como una herramienta dinamizadora para que nuestros clientes nos acompañen en esa senda de descarbonización. Nota. A ver, atrévete. Desde donde tú estás, como estáis cada uno en un sitio, es interesante escucharos la nota. Hombre, yo nota en financiación, yo daría un 6. Queda mucho, queda mucho. También en el tema de la financiación hay otra cosa importante, es que yo creo que hay un conocimiento muchísimo mayor del tema de lo que es la mitigación, hay muchos estudios, yo creo que todo el mundo hemos oído hablar y tal, pero antes comentaba Joaquín, la taxonomía no es solo mitigación, hay 6 objetivos y los otros objetivos están un poco rezagados rezagados en conocimiento general y por lo tanto en la financiación también. Claro. Entonces, o sea, queda mucho camino, evidentemente. Bien. Mm. Bueno, eso es bueno, ¿no? Hay muchas cosas que hacer. Hay que estar un poco disconforme. Fernando. Bueno, yo coincido bastante. Vamos a ver, yo creo que en inversión estamos razonablemente bien. Esto empezó ya hace tiempo, con los fondos, con tal. Bueno, tiene sus dificultades, pero yo creo que es algo que más o menos la maquinaria está rodada, ¿no? Yo en inversión diría que hablaríamos también por un 7, por un 8, con una nota decente, ¿no? Yo veo más problemas en la financiación. Primero, yo desde nuestra experiencia bancaria diría que primero veo una confusión de roles. No tengo muy claro quién tiene que ocuparse de qué. Y esto se ha convertido en que el banco tiene que ocuparse de formar a la empresa no sé si es bueno o malo, pero bueno, me parece que hay un poco mezcla de roles y que habría fórmulas más eficientes de poder hacer eso, ¿no? Y luego me da un poco miedo y acabaré diciendo un poco lo que nosotros pediríamos, me da un poco miedo intentar sofisticar mucho esto. Quiero decir, esto es muy sencillo. La financiación de la sostenibilidad pues es dar préstamos. Esto está inventado hace muchos años. Otra cosa es que le tengas que poner un TIC y que tengas que clasificar una operación. Pero esto es dar préstamos, que la banca los analiza como ha analizado toda la vida los préstamos, y si la operación es viable sale, y si la operación no es viable no sale. Quiere decir, y parece que esto es como un préstamo sostenible, pues esto va solo, ¿no? No, esto no va solo, ¿eh? No es lo mismo que me pida el Grupo Correo un préstamo para cambiar sus estructuras o que me lo pida el kiosco de la esquina, que me da más miedo, ¿no? Entonces, yo creo que esto debiera ir acompañado y sobre todo más cuando ya no solo es financiar solo estructuras o instalaciones, sino una transición, como bien comentábamos, debiera ir acompañado cosas que ya hay, que son fondos europeos que pueden, y líneas de avales y para cubrir riesgos, porque sin entrar al debate de si la banca es justa o es injusta, o eso se garantiza o el ritmo de la financiación se ralentiza, porque los bancos lógicamente hacen sus análisis de riesgo como toda la vida, le siguen pidiendo los mismos requisitos de solvencia, los mismos requisitos. Entonces, yo creo que habría que trabajar un poco en distribución de roles y, por otro lado, en determinados apoyos y líneas de financiación o líneas de cobertura de riesgo para que esto funcione. Y en ese mismo mecanismo de simplificación, nosotros el primer problema que tenemos son nuestros propios gestores. Es decir, nosotros cuando le vamos a hablar a un gestor de empresas
a decirle que se tiene que clasificar la operación, que si hay KPIs de sostenibilidad y no sé qué, no sé cuál, te mira y te dice, oye, a mí déjame de rollos, que bastante tengo con que vendo y cumplo los objetivos. Entonces, bueno, yo creo que hay todo un mundo de formación que la estamos haciendo y de inversión en personas que tengo la sensación a veces que hemos tenido, como ha habido mucha prisa con esto, se ha metido todo así a zambombazo, ¿no? Entonces le he querido pegar a todos los palos y de repente, ¿por qué no vamos priorizando por dónde vamos, ¿no? No sé, lo pongo como ejemplo, no sé, nosotros, pues uno de los riesgos con los que nos estamos volviendo tarumbas es los riesgos físicos de la cartera, ¿no? Se nos inunda todo Guipúzcoa y tal. Oiga, mira, ya entraremos a eso, ¿no? Ahora, ¿por qué no nos centramos ahora en cómo hacemos que las empresas mejoren sus estructuras, mejoren sus recorridos y en ese sentido, bueno, mi sensación es que tanto el regulador como el supervisor y las entidades implicadas pues estamos aprendiendo juntos porque es un mundo nuevo y complejo, ¿no? Entonces yo al mundo de la financiación le pondría un 6 raspadito. Ya, bueno, ya no está tan mal, ¿no? Yo soy una pyme y estoy en la cadena de valor de Iberdrola, por recitar, y necesito financiación. ¿Qué requisitos tengo que cumplir? ¿Por dónde empiezo? Porque no demos por sentado que tenemos ya unos planes de salud laboral o medioambientales establecidos en las pymes. En algunas sí, pero en muchísimas no, porque no ha sido material en su sector o porque no se lo ha requerido su cliente, ¿no? ¿Qué tengo que tener? ¿Un plan de descarbonización para empezar? ¿Qué requisitos a pie de tierra tengo que cumplir? Esto yo no contesto. Vale. Bueno, te diría que el primer requisito que tienes que cumplir es el que tiene que cumplir todo el mundo, que tiene una financiación. Es decir, tener las condiciones de viabilidad, solvencia, garantías y demás, que sea sostenible o no sea sostenible, ¿no? Sí. Y luego, bueno, pues básicamente hay dos vías, ¿no? Pero bueno, no nos engañemos, lo de una operación sostenible no es más que un tic que se le pone a una operación. Es decir, igual que se le pone una operación cuando das un préstamo ICO, es decir, nos damos un préstamo y de repente en el sistema aparece una casilla que ponéis un préstamo ICO, pero es un préstamo, que luego le pones un tic que dice es ICO o es sostenible, ¿no? Entonces, para poder poner ese tic, pues tienen que pasar infinidad, o pueden pasar infinidad de cosas. Puede ser que la propia actividad de la empresa sea clasificada como sostenible, pues una ONG que se dedica, no sé qué. Puede pasar que esa financiación sea para mejorar la eficiencia energética de sus instalaciones. Puede pasar que sea pues para un proyecto de cooperación. O sea, puede ser, por un lado, vía la propia entidad que es, por otro lado, la finalidad de la operación y por otro lado, las que cada vez hay más, pero hay poquitas, que son ya las operaciones sujetas a indicadores, es decir, las que voy a mejorar mi capacidad de absorción de CO2 con tanto, y eso es lo que nos obligan a seguir, ¿no? Pero insisto, lo que tiene que pasar es que te den un préstamo. Ese es el incentivo claro para la pyme. Bueno, y perdón, y termino, Sí, no claro. quiero acaparar, y luego hay una discusión que también es decir, lo que al final estamos haciendo en la banca es también trabajar en pricing, es decir, primar aquellas operaciones que son sostenibles, pues también tiene una ventaja en precio, ¿no? Bueno, también habría un debate sobre quién tiene que pagar esta fiesta, ¿no? No lo voy a introducir ahora, pero también habría un debate por ahí, ¿no? Ajá. Bien. A ver, Perdona. No. Sí, no, y No, entre solo con vosotros respecto a también. ese debate, que es un tema clave, porque dice, al banco nos cuesta más y usted quiere que encima le cobremos menos, pues ya me dirá. Entonces, pero ahí está ese debate. bueno, a ver, yo no, no estoy del todo de acuerdo contigo. Estupendo. A ver, sí que es cierto que al final es una financiación, pero no es una financiación, o sea, y que tú lo que vas a financiar, o sea, el primer requisito, que sea un proyecto viable, Sí. financieramente. Perfecto. Pero una financiación sostenible no es un TIC. Una financiación sostenible, tú lo estabas diciendo, al final es que la finalidad de la financiación sea determinada. Entonces, eso
al final lo que te hace es que tengas que hacer un seguimiento de que realmente con esa finalidad que tú has dicho que vas a financiar va a tener un impacto. Nosotros, por ejemplo, en lo que son financiaciones verdes y de acuerdo con los estándares internacionales de ICMA, lo que solicitamos es un estudio de impacto. ¿Cómo impacta positivamente esa financiación que se está realizando en un futuro? O sea, que tiene un fin muy importante. Luego, otros de los temas que comentabas, los préstamos ligados a sostenibilidad, que nosotros también los hacemos. Pues los préstamos ligados a sostenibilidad, la finalidad, o sea, al final ese tipo de financiaciones son para finalidades, para necesidades generales de la empresa, pero tienen la finalidad de que tú estás poniendo una serie de indicadores con unos objetivos determinados a lo largo de la vida del préstamo para mejorar el comportamiento sostenible de la empresa. Entonces, gran problema que tiene la financiación sostenible, la cantidad de datos que hay que recabar. Y eso para nosotros, por ejemplo, es bastante, pues una carga de trabajo bastante adicional para, para la empresa, que te lo tiene que reportar, y para el banco, que lo tiene que estar verificando. A mí, por ejemplo, hay una práctica que me parece bastante inteligente, que están haciendo grandes empresas, bueno, que al final, o sea, yo lo que entiendo es que haces realmente un análisis de cómo te impacta la sostenibilidad en tu empresa, cuál es tu posición, qué puedes hacer, y a partir de ahí pones unos indicadores. Y esos indicadores, o sea, ellos lo que dicen es, estoy haciendo un marco de referencia de mi inversión sostenible. Y entonces ese marco de referencia lo voy a utilizar para solicitar la financiación al ICO, a Kutxabank o a... Entonces eso al final sí que en cierto modo o sea, es un esfuerzo cuando lo estás definiendo y tal, pero al final lo que te permite es un poco estandarizar y disminuir un poco carga de trabajo. Yo creo que eso es algo que puede ayudar bastante. Sí. Sí. Cuando decía que un préstamo sostenible solo es un TIC, lo he intentado hacer una caricatura porque por quitar ese imaginario de que como la financiación es sostenible, ese va a ir solo, ¿no? Es decir, me lo van a dar sí o sí. No. Te van a someter al mismo análisis, la misma análisis de viabilidad. En ese sentido decía que es primero hay que pasar un determinado filtro y luego es ya que me lo tomo toda la tremenda. entra todo lo demás, ¿no? Y estoy muy de acuerdo contigo, que yo creo que el camino lógico es ese, ¿no? Que una empresa haga un poco su planificación también de sostenibilidad. El problema está en que eso da mucho trabajo, como bien dices, consume muchos recursos tanto al financiador como al financiado, ¿no? Y hasta me refería cuando decía coloquialmente quién paga la fiesta, ¿no? Porque aquí hay muchos recursos invertidos pues para algo que a corto no produce un especial valor y a medio y a largo muchísimo, ¿no? Y eso a la empresa le cuesta, ¿no? Si quieres, cuento otra cosa que creo que también es interesante. En el tema de, o sea, como sabéis, el ICO tiene encomendado la ejecución de una gran parte de los fondos Next Generation a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Entonces, bueno, aquí se han definido cinco líneas, una que sería verde, otra que sería empresa y emprendedores, otra que va a vivienda, otra que va a audiovisual y Fondo Nestec, que es para tecnología. No me voy a meter en la definición de cada una de las líneas, pero sí que hay una cosa que antes ha comentado Joaquín y que creo que también es muy importante, y es el cumplimiento del DNSH. O sea, estas líneas que nosotros vamos a ejecutar lo hacemos de acuerdo a las directrices que nos marca la Comisión Europea. La Comisión Europea
realmente solicita, es muy burocrática y pide una infinidad de papeles. Cuando se estuvo negociando con la comisión había un tema que nos preocupaba muchísimo y es eso, que en todas estas financiaciones nosotros tenemos que justificar que esa financiación cumple con ese principio de no causar daño significativo. Claro, nosotros decíamos, ¿y cómo hacemos esto? Claro. ¿Cómo decimos a una pyme que estudie si hace daño a una cosa, hace daño a otra? Entonces, bueno, yo estoy muy orgullosa de lo que se consiguió por parte del ICO para, en cierto modo, pues solventar este problema. Y entonces lo que se hizo fue negociar con la comisión que con una autodeclaración responsable de la empresa se da por cumplido ese principio. Para operaciones menores de 10 millones, que entendemos que la mayoría de las pymes están dentro de ese rango. En cualquier caso, es una autodeclaración que estás firmando, con lo cual tiene su responsabilidad. No es que digas, bueno, firmo este papel. No, o sea, hay que saber lo que estás firmando. Pero bueno, creo que es bastante, o sea, un éxito. Luego me imagino que hay muchos puntos de vista y todo el mundo pensará lo mismo. Pero bueno. Sí, bueno, puede ser quizá un primer paso, ¿no? Porque ya lo avanzabas, Joaquín, en la primera intervención y lo habéis ido mencionando los tres, el tema de los datos y de la estandarización, ¿no? Yo creo que esa es una de las grandes preocupaciones que hay hoy en día, ¿no? ¿Cuáles son los datos buenos? Es decir, las empresas dentro de este panorama están gestionando, hay quien se certifica, entonces con la certificación ya tienes un cuadro de mando, tienes unos indicadores, tienes unos datos que después los vas a llevar al reporting que vas a seguir la metodología del global o vas a seguir, ¿no?, la directiva de la Unión Europea. ¿Ese método sirve? ¿Esos estándares sirven? ¿O son diferentes los estándares por los que se está gestionando el ámbito financiero? Bueno, ¿O convergen en algún punto? Lo de sirven, podríamos discutir qué significa sirven. Ajá. Porque se utilizan. Sí, es lo que te dan. Te gustará más o te gustará menos, pero eso es estándar. Lo único que pasa es que este tema lo llevamos diciendo que es muy complejo y entonces eso de no hacer daños significativos es muy complicado. Muy complicado si lo quieres hacer a fondo. ¿Qué es lo que yo creo que facilita un poco toda esa parte burocrática administrativa? No para las grandes, porque además ya tienen pues, sus departamentos, tienen sus las memorias, todas esas cosas, porque además están muy perseguidos, bueno, supervisados, perdón, están muy supervisados y todas esas cosas, pero el tema es cuando bajas un poco más. Entonces hay un gran esfuerzo en la Unión Europea, y hemos participado en un par de reuniones, para facilitar a la pyme. No lo podemos hacer. Entonces, este asunto oiga, yo creo responsablemente que he mirado y que tal y que no sé qué, y que no hago un daño, pues es un avance, pero todavía, me parece que es 2027 cuando ha bajado ya a esos niveles, pues hay que empezar ya. Pero bueno, se quiere hacer más fácil, menos exigente que lo que puede ser una grande Telefónica, vamos, una de esas grandes que tienen, les exigen por todas partes. Y sobre todo, que viene el tema de las empresas que suministran información, porque has contado los datos. Entonces, claro, llega y vamos a poner en una gestora que hace su fondo. ¿Y qué información tiene de Petronor? Pues bueno, pues tiene la que le da el mismo Petronor, pero luego hay otros que siguen a Petronor y entonces pues lo valoran. ¿Piensan lo mismo los principales valoradores que hay? No. Ya. Y entonces resulta que a lo mejor, no sé Petronor, pero a lo mejor para un valorador tiene 3 estrellas y para otro tiene 5 globos, en fin, como cada uno tiene su dibujito para decir si está bien o si está mal, y van a converger. No. ¿Por qué? Y eso tienen ahora precisamente en Bruselas, vuelvo a insistir,
están en un debate muy importante porque Bruselas dice, sea usted transparente. Dice, propiedad privada, propiedad intelectual. Yo mido, he hecho unos cálculos muy profundos y tal, y tengo muchísimos datos, pero yo no le digo cómo lo hago. ¿Usted me cree o no me cree? ¿Me compra o no me compra? Pero la Unión Europea es muy dura y algo va a avanzar ahí porque ¿por qué había tanta diferencia entre uno y otro? Pues por la metodología. Y además es que todo el mundo habla, estamos pensando siempre en descarbonizar, pero es ESG. Y entonces hay unos que ponderan la G mucho y otros poco. Entonces te puedes encontrar, que es el ejemplo de siempre, Tesla, que es el de los coches, que claro, dice, no, son coches eléctricos, claro, descarbonización, pero el otro dice, sí, pero en recursos humanos desde el punto de vista social es fatal y el governance es discutible con ese aventado que está por ahí. Y claro, sales uno u otro, y entonces, claro, va a converger para que al final yo esté seguro cuando compro o no compro Tesla. Difícil, pero eso es lo que quiere la Unión Europea. En cualquier caso, todo el mundo siempre pide datos de calidad, que hay que añadir la famosa frase de calidad, y en eso está. Y cuesta dinero, no solo por comprárselo a ellos, sino también luego procesarlo, porque muchas gestoras lo que tienen es compran los 3 principales y luego hacen los suyos. Y entonces cuando se desvían, digo, ¿qué pasa? Pero si no, al final al que se creen es al suyo, que es el que operativamente en sus sistemas informáticos funcionan más. A ver, bueno, totalmente de acuerdo con Joaquín en el tema de los proveedores ESG. Al final, bueno, el reglamento que hay, pues al final no está haciendo que la información sea homogénea. Lo que te dicen es, sí, tienes que, lo que decía Joaquín, lo que me tienes que informar es de qué metodología estás utilizando, pero muy bien, yo sé tu metodología, pero luego cómo hago la comparación. O sea, ahí la comparabilidad se está haciendo muy complicada. Nosotros entendíamos que esto iba a ser mucho más semejante a los ratings financieros, que al final, pues bueno, todas las entidades más o menos, y bueno, aunque cada una tiene su valoración, pero tú te traduces y sabes la traducción. Aquí no sabemos si vamos a ser capaces de traducir, yo creo que no. Entonces, eso es un problema. Eso es un problema. Tema de información, pues a ver, yo entiendo que al final la directiva de información corporativa sostenible, que bueno, tiene unos escalones para ir, o sea, para que vaya aplicándose a distintos tipos de empresa, pues entiendo que normalizará, estandarizará la información, pero en principio la pyme no va a estar dentro, va a ser una información voluntaria. Pero sí que entiendo que esa información voluntaria al final sí que se va a asemejar a la que están dando las... O sea, mucho menor, muchísimo menor, porque siempre estamos con el principio de proporcionalidad. No puedes pedir a una pyme lo mismo que estás pidiendo a una gran empresa. Pero sí que entiendo que al final el foco de la información sí que está dirigido, entonces todo se estandarizará un poco más. Ajá. Sí, bueno, yo básicamente estoy de acuerdo. Quizás soy algo más pesimista, me parece que es una de las grandes peleas que va a haber, es decir, conseguir información más o menos estandarizada, que en otras cosas sí ya se ha conseguido. Y además, pues bueno, con esa tendencia tan europea de, pues si no hay dato, utiliza un proxy, entonces vamos a poner a discutir del proxy y al final no sabes ni de qué estás discutiendo ya, ¿no? De si vale el proxy, si no vale el no proxy, y bueno, estamos aquí construyendo un castillo en el aire, ¿no? Yo creo que esa es una de las asignaturas pendientes sin ninguna duda y que no es fácil. Yo creo que es un tema que es muy complicado. Esto ha corrido mucho, sin preocuparnos mucho de eso, y ahora estamos comprando peras con manzanas, no somos capaces de tener muy claro y vamos más por intuición global de
de cosas que por fiabilidad del dato no lo pueden ser los manos. Ya, Entonces yo creo que hay un recorrido urgente y importante. claro que sí. Y ante esta incertidumbre hay otra palabra que habéis mencionado y es digamos, la transparencia. Y yo añadiría el greenwashing, es decir, que va muy ligado al problema de esta poca fiabilidad de los datos y además a la necesidad de mayor transparencia, ¿no? Ya ha caído algún CEO en algún ámbito europeo precisamente por temas de greenwashing ligados al ámbito financiero, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos trabajar los criterios de greenwashing? Que no sea solo a golpe de reglamento, ¿no? Sino que, bueno, que tengamos, ¿os parece importante también que generemos una cultura financiera sostenible como sociedad? ¿Eh? Estaba pensando el tema del greenwashing. No solo es que pueda ser un regulador o un supervisor que diga usted está haciendo greenwashing, sino estamos viendo la demanda de Iberdrola y Repsol, que Iberdrola dice que Repsol está haciendo greenwashing. Es curioso, porque normalmente las demandas de greenwashing son por ONGs, es decir, grupos que se dedican a eso, o por el supervisor que dice, oiga, usted no está utilizando la nomenclatura adecuada para su fondo tal, usted dice que es sostenible y no cumple las normas. Por lo tanto, o cambia usted el nombre, que van a cambiar muchos el nombre, o retire el producto. Entonces, bueno, greenwashing. El problema es que el greenwashing, como dice el dicho, la belleza está en los ojos del que mira. Pues para Iberdrola, Repsol era greenwashing. ¿Es greenwashing? Pues supongo que se defenderá mucho todo lo que significa. Hace años había la primera vez que empezó con el famoso la energía verde. Entonces, claro, había que leer la letrita pequeña porque era verde, porque cuando uno enchufa, no tiene 6 enchufes. Hoy voy a coger el verde, hoy voy a coger... Solo tiene uno. Y le llega nuclear, carbono, lo que sea. Entonces, ¿por qué era verde? A no ser que tenga un hilo con un molinillo al lado y venga el hilo y tenga el enchufe. Si no, es imposible, porque se mezclan todos y además la red eléctrica los mueve y los baja. Entonces, ¿qué pasa? Que leías la letra pequeña y dice, por cada consumo usted vamos a hacer un árbol y tal y no sé cuántos, y entonces equilibramos el CO2 que usted consume con los árboles que absorben CO2. Bueno, pues eso es muy discutible. Y además estamos entrando en un tema que si quiero sacar, que va a ser relevante dentro de poco, es lo que los ingleses llaman los offsets, es decir, yo produzco CO2, pero compro unos árboles en Brasil y tal, que son tantas hectáreas, tanto así, y aquí no pasa nada. Entonces eso está unido con la transición. Ese es el gran asunto. Oiga, si usted dice que va a conseguir net cero en el 2050, esa base que haga esfuerzos de invertir para reducir el anhídrido carbónico, vamos, el CO2, sino, y no decir yo compro, que ahora está muy barato, porque luego es un precio. Tanto es así que ahora se quiere hacer un precio mundial, porque según donde compres y tal, pues los certificados de CO2 son más caros o más baratos. Es decir, que estamos en una situación muy compleja porque se quiere avanzar en la transición, que esa es, yo creo que es lo más difícil. Y es difícil de explicar a muchas veces una pyme, transición, ¿no? Sí, no solo que si va a llover mucho, que si las olas le entran hasta donde tienes una planta, sino que transiciones que a lo mejor van a surgir oportunidades y van a surgir nuevos riesgos. Y a lo mejor usted tenía un sistema de energía que no le van a dar y tiene que cambiar el sistema de energía. En fin, es muy, muy complicado. Comprendes por qué todo el mundo está un poco revolucionado y ya no digamos en la pyme, pero yo creo que hay que empezar un poco por, medir algo. No llegar a todas las mediciones de las grandes, pero medir algo y entender ese movimiento, entre otras cosas, porque las grandes, que las pymes muchas veces tienen clientes grandes, cuando empiecen a hablar del Scope 3, perdón por lo de inglés otra vez, es decir, el nivel 3
la grande responsable de su cadena de suministro. Y tiene que informar si la cadena de suministro hace algo o no y qué consume. Y entonces la grande va a presionar. Y la pyme eso lo entiende. Entiende la financiación y entiende al cliente. Y si le obligan o si la financiación es más barata, se va a poner a ello. Entonces yo creo que es casi mejor que empiece ahora, si no ha empezado ya. Sí, sí, sí. Ese es uno de nuestros mensajes, ¿eh? Claro. A ver, pues yo el greenwashing no sé muy bien cómo, cómo atacarlo. Lo que sí que he observado últimamente es que hay muchas veces que precisamente por ese greenwashing nos paralizamos. Y eso me parece terrible. O sea, creo que es mejor hacer poco, hacer y trasladarlo con los disclaimers que te dé la gana. O sea, que dices tú, sí, me pone que compensa. Vale, pon lo que quieras, pero haz algo. O sea, creo que eso es importantísimo. Y entonces sí que es eso que es algo que he observado, ¿no? Dicen, no, es que mejor no digo nada porque a ver si vamos a tener una... Bueno, o sea, creo que es muy importante transmitir que te estás moviendo, que tienes una inquietud. Vamos aprendiendo sobre la marcha. Y además yo creo que es el momento de aprender. Sí. O sea, no estamos ahora mismo que ya está todo clarísimo y entonces es que estoy entrando en el terreno prohibido. No, estamos casi en un periodo de prueba. Vamos a ello. Fernando. Bueno, yo básicamente coincido con los dos, que son las dos preocupaciones, ¿no? A mí el greenwashing, pareciéndome un tema importante, no me parece que en este momento deba ser la prioridad. Es verdad que es un tema muy mediático, que tiene mucho impacto y entonces genera mucho, ¿no? Pero yo creo que en este momento coincido plenamente con Blanca, ¿no? Condenando las malas prácticas, pero hagamos, que ya llega el momento de regular, ¿no? Y lo segundo, pues vuelvo un poco a lo que he insistido en mis intervenciones, ¿no? A mí me da mucho miedo estar permanente hablando de greenwashing sin saber muy bien qué es eso, ¿no? Es decir, ¿qué es eso exactamente y hasta dónde, ¿no? Porque claro, hasta según los ojos del que lo vea, pues le puede parecer una cosa u otra, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es un tema muy serio el que habría que dedicarle un poco más de reflexión y sobre todo acotarlo, ¿no? Sí. Pero no creo que deba ser el primer tema de la agenda y que, por desgracia, mediáticamente, como tiene tanto impacto, pues a veces, ¿no? Pues esto de Repsol y Iberdrola, pues ya sale en todos los periódicos, está todo tal, no sé qué, y aparece que todo es el greenwashing, Bueno, hagamos cosas, que tengamos controles y cuando seamos capaces de tener una metodología más o menos razonable de cómo se mide el greenwashing, pues lancémonos, ¿no? Pero no antes, no acabemos arrasando determinadas cosas y matando iniciativas que son buenas. Claro. Es que nos encantan los escándalos. Sí. Joaquín, es importante. ¿Por qué es malo? Porque lo has dicho que es malísimo y quisiera ahondar, estando completamente de acuerdo. ¿Por qué es malo que las empresas que hacen cosas no las dicen? Que además ahora otra palabra, que es el greenwashing que se llama ahora. Bueno, es malísimo, primero porque no tracciona a otros. Porque si nadie dice nada, el que no hace nada está en el mismo nivel y eso es lo peor. Y además lo que quieren, esto es un proceso dinámico y si no hay líderes, pues no. Estados Unidos no ayuda a nada. Hay que radicar un poco al tema de Estados Unidos. Y entonces, con los temas electorales y tal, y los republicanos y los demócratas, ¿por qué no ayuda a nada? Porque el señor, sobre todo Ron DeSantis, que fue el que primero empezó, luchó, dijo ESG, está dentro del woke, que ahora es la palabra que se usa. Entonces dijo que... Y había Larry Fink, famoso presidente y CEO de BlackRock, anualmente emitía una carta a todas las empresas, que en España todas las del IBEX le llegaba esa carta diciendo, oiga, tenga usted cuidado con el tema del medio ambiente, que es un riesgo que tiene usted que valorar, no a lo mejor a corto, pero sí a medio largo, en fin, hacía una carta que normalmente cuando la recibían se ponían de pie para leerla. Es decir, BlackRock es no sé si escucha, no. La turista se escucha también, fíjate. Están todas partes. Bueno, pues entonces enviaba esa carta. ¿Qué ha pasado?
ya nada. Ya no dice ESG. ¿Por qué? Porque es que Ron DeSantis la atacó. Y resulta que BlackRock tiene unos estados como Texas y tal, en los cuales está en mucho petróleo, que todos conocemos, y les daba servicios de financiación. Y dijeron, uy, no utilizar a BlackRock. Dijo, ahí va, voy a perder clientes, y además clientes importantes. Y entonces ya ahora low profile, ya no dice nada, siempre habla de un riesgo ambiental, pero pequeñito, y la ESG nunca lo dice. Y entonces, claro, eso no es bueno, porque no anima a los otros. Afortunadamente ha habido un estudio demostrando que había un estado que se le había quitado, o sea, que no invertía en ESG, y entonces le demostraban que había perdido dinero. Entonces ya eso en Estados Unidos, eso ya se entiende muy bien. Pero bueno, está ahí, y ellos además, como siempre dicen que Europa regula demasiado, que puede que sea verdad, pero bueno, pues ellos no, y entonces que más libertad, pero está ahí siempre el tema fiduciario, el interés de quién. Claro. Y sin hablar de China, ¿verdad? Bueno, eso seguro, eso seguro. Turno de preguntas o de intervenciones o de algún comentario en alto sobre lo que hemos escuchado, sobre la experiencia que podáis tener cada uno en vuestras organizaciones. Si os animáis alguno a aprovechar que tenemos aquí 3 presencias que ya veis que son muy sinceros además. Nadie, no hay ninguna cuestión. A ver. Aquí, muy bien. Hola. Hola. Sí. Mi nombre es Andy Baker. Comentar respecto al efecto cascada, ¿no? Que esto que estamos conversando está a nivel de grandes empresas para que luego gotee a las medianas, pymes, ¿no? Y creo que hay una oportunidad un poco de que vaya a la inversa, ¿no? O sea, los ciudadanos que van a los supermercados, al Eroski, al Corte Inglés, lo que sea, y visitan las hileras de productos sostenibles, ese es, entre comillas, el público objetivo, de que si llegaran a saber, a conocer que hay peluquerías, que hay panaderías, que hay colegios, etcétera, que están impulsando las cosas de forma más sostenible, pues igual también querrían decidir ir a comprar ahí, ¿no? Pero lo que pasa, y bueno, aún eso no hemos llegado a que las peluquerías, las panaderías, los talleres se quieran, bueno, poner ese sello y destacar, ¿no? Y creo que ahí hay una oportunidad para hacerlo, ¿no? Que sea un bottom-up, que genuinamente se lo crean y lo vean como una oportunidad de ganar clientes, ¿no? Yo tengo una panadería o una peluquería, ¿cómo puedo ofrecer mi servicio más sostenible y destacar y ganar clientes gracias a eso, ¿no? Y eso para arriba, ¿no? Y luego, otro comentario respecto al greenwashing. Yo de formación originalmente soy arquitecto y en su día, bueno, le dices a alguien, años atrás, dibuja una casa sostenible y haces ahí una casita, le pones panel solar y esa es una casa sostenible, ¿no? Y eso se abusaba mucho. Yo pienso que es importante que haya una saturación del término en el mercado, hay de ciertas acciones, pero con el paso del tiempo la gente ya se va a enterar realmente qué es genuino, qué no. Por ejemplo, había un estudio en Inglaterra que concluía que el ciudadano, el consumidor, se estaba empezando a dar cuenta de que es un greenwashing o que no, ¿no? O sea, creo que hay que ser en una fase inicial algo permisivo a que se abuse de ciertos términos y luego con la competencia ya, en fin, no sé si estoy teniendo un poco sentido en lo que digo. Sí. Pero bueno. Sí, bueno, un poco lo que comentábamos, el tema de la cultura, ¿no? Que también como sociedad vamos a tener que ir teniendo una cultura de lo sostenible y que seguramente en eso la formación va a ser un eje clave, no solo para las empresas, sino también como ciudadanos, porque nos va a tocar a todos. Es decir, cuando queramos alquilar o vender nuestras casas, para 2030 tenemos que tener un certificado energético de determinado nivel para poder, en fin, nos va a tocar al consumo cotidiano,
al bancario, a la automoción cuando compramos el coche, etcétera, a la electricidad que consumimos en casa, ¿no? Entonces yo creo que eso también, no sé vosotros cómo lo veréis, pero es un tema, un cambio cultural muy importante en la apreciación de los productos, ya no solo por precio, sino por el valor, ¿no? O por el propio impacto social o medioambiental que esos productos tienen, ¿no? Por eso la información que nos dan las empresas de la cadena de producción y demás es también muy importante para como consumidores, ¿no? Como ciudadanos. ¿Alguna cuestión? Sí. Date tú primero. Claro. Quería hacer una matización a lo que tú has dicho, que estoy totalmente de acuerdo, pero tenemos que, o sea, yo lo que estoy observando es que hay un riesgo de excluir a cierta, o sea, que hay una exclusión social respecto al producto sostenible. O sea, estamos viendo, por ejemplo, en Madrid, qué lío hay con el Ayuntamiento de Madrid por las zonas de bajas emisiones. Ahora dices, bueno, es que no me estás dejando pasar al centro de Madrid si no tengo un coche eléctrico. Y yo no me puedo permitir comprar un coche eléctrico. Con el tema de los edificios, que a mí es algo también, digo, y la persona que no puede invertir en hacer las reformas necesarias para obtener una determinada certificación, ya no puede alquilar la casa, no puede vender la casa. Entonces creo que hay que tener mucho cuidado para que no haya una exclusión. Creo que es eso, que todo esto tiene que tener en cuenta a toda la sociedad. Y ahí creo que hay un riesgo. Ya, el no dejar a nadie atrás, ¿no? Sí. Famoso. Yo quería añadir con respecto al supermercado. La ventaja del supermercado es que tiene el dato tiempo real. Y dice, bueno, ¿se compra más esto sostenible o no sostenible? Y ellos lo tienen perfecto. Y no las encuestas a salir. ¿Usted compra sostenible? Claro, hombre, claro. Y luego yo dice, pues no, la caja no. La caja no dice lo mismo. Entonces ahí ellos están, he hablado con este tema con algunos, están siempre muy nerviosos a ver si destaca del todo. Porque notan, pero sí, pero no. Porque normalmente produce problemas de logística algunas veces, y poner muchos y tal, y además qué altura lo pones, en fin, todo eso que hay. Pero voy a poner un ejemplo muy sencillo. Esto que hay aquí, que es una, el fondo, bueno, pues yo en el Instituto de Empresa me ocupaba de una serie de cosas, y en una de ellas de repente dije, bueno, vamos a ser más sostenibles, y antes para el profesor se le ponía una botellita de plástico estupenda. Digo, hombre, el plástico, tal, vamos a quitarlo. ¿Cuál fue el problema? Las personas de la limpieza decían, oiga, es que esto no sabes los líos que me da. Esto hay que limpiarlo, el vaso, porque el otro era una botellita, cogían y la tiraban. Ahora, entrar en la clase, cambio de clase, y encontrarse esto, y tener jarras, y tener agua y tal, no sé qué, muy difícil. Entonces viene la innovación. ¿Qué pasó? Pues se llegó a todos los profesores, se les regaló uno de estos de metal y tal, con el logo por supuesto y tal, y tráigalo usted con agua. Y entonces ya se quitó el agua. Pero es decir que muchas veces el problema son las complejidades que introduces por otro lado. Pero los del supermercado sí hacen un gran esfuerzo, y todavía el precio es relevantísimo. Sí, tenemos una pregunta, yo creo que lleva tu nombre, Fernando. Dice, ¿se ha planteado la banca invertir en modelos predictivos que permitan un mayor desarrollo de la financiación sostenible sin temer el riesgo a aventurarse? Sí, bueno, no solo nos lo hemos planteado, sino que lo estamos haciendo. Todavía son modelos internos. El problema que tiene esto es que realmente son proyectos sectoriales. Quiere decir, el coste de la aventura está de un modelo predictivo de cualquier cosa que además luego le tiene que servir a Europa, y además luego le tiene que servir no solo al regulador, sino también al supervisor, y no solo al supervisor, sino además al supervisor de bancos diferentes que tienen criterios diferentes. Bueno, pues es complejo, ¿no? Entonces, la verdad es que yo creo que claramente ese es el camino. Nos está costando mucho, pero nos está costando mucho porque cuando juntas 6 bancos
es muy complicado juntar a 6 y además cada uno tiene sus prioridades en lo que más débil está, ¿no? Y entonces, según la fuerza que tenga el que manda en ese proyecto sectorial, esto. Pero sin duda, no hay más camino que ese, ¿no? Y además es algo que nosotros estamos acostumbrados a hacer a otro nivel en los riesgos financieros puros de una operación, ¿no? Entonces, nos es un lenguaje bastante habitual, ¿no? El problema, insisto, está más que en hacer los modelos, en hacer la aplicación de los modelos, ¿no? De hecho, en este momento, si tenéis parientes que están estudiando matemáticas o alguna carrera de esas, vamos, nos estamos pegando por ellos, ¿no? Que en este momento la banca, el perfil que te cuentan hace 10 años que la banca mata y paga lo que sea por gente que acaba la carrera de matemáticas y que sepa de modelos, pues es así, que en este momento estamos en una lucha feroz por contratar a todos los que podamos en modelos matemáticos, porque ese es el camino, ¿no? Tardará un poco, pero lo haremos, ¿no? Y ahí sí que, así como en otras cosas, creo que el supervisor se ha equivocado, yo creo que ha acertado de pleno, ¿no? Es decir, adelántese usted, haga modelos predictivos y además intente estandarizar y saque conclusiones, ¿no? Ajá. Muy bien, pues nos ha llegado la hora. Inés Salvide, directora de Innovación y Sostenibilidad de Cámara de Bilbao, nos hace el cierre. Inés, cuando quieras. Gracias. Bueno, lo primero agradecer aquí a Fernando, a Ana, a Joaquín, a Marta por sus generosas aportaciones y por haber querido participar en nuestro hub. Abría la jornada Juan de Petronor indicándonos unos datos del último informe que ha salido la semana pasada. Datos alentadores en el sector industrial, porque bueno, representaban ya un 57% de empresas las que están trabajando en estas materias. Lo que pasa es que la media nos indica un dato de un 37%. El último dato de coyuntura que tuvimos nosotros nos indicaba que el 65% de las empresas estaban un poquito perdidas en toda esta temática, en la materia de sostenibilidad, en cómo implementar estos temas en sus modelos de gestión. Y hoy lo que hemos podido ver es que efectivamente, bueno, la materia es compleja. Nos hablaba Joaquín de esos 4 grupos que intervienen en todo este ecosistema y en la gestión de este hecho que considera sistémico y que estoy totalmente de acuerdo. Ana nos ha indicado la importancia que tiene generar una confianza en el mercado. Es evidente que todos esos grupos que intervienen y que nos ha mencionado Joaquín tienen que trabajar y apoyar pues, para ir generando esta confianza que haga bueno, pues que las empresas no cuestionen la entrada en esta materia y en ese modelo, o sea, en transformar todo su modelo, pues porque en el fondo hay una obligación de Bruselas, o sea, aquí manda Bruselas, nos marca un modelo de empresa hacia el que hay que ir y no cabe otra. Fernando decía muy acertadamente la asignación de roles es súper importante. O sea, aquí entre todos esos agentes hay que asumir unos roles que, bueno, pues que nos lleven a cada cual saber el porqué y el para qué y hacer una transmisión a las empresas con un mensaje claro y con unas herramientas claras para realizar bien esa fase de acompañamiento. Instrumentos como el ERAGIN pues, son súper interesantes. O sea, desde aquí no paramos de dar la enhorabuena a Kutxabank, pues porque para entidades como la nuestra, entidades intermedias, contar con instrumentos, o sea, cuando vas con el mensaje a la empresa de venga, que sí, que tienes que ir, sí, pero que además desde esta entidad tienes este producto tan potente y este acompañamiento, pues a nosotros nos facilita la labor. Pero bueno, lo que está claro es, como decía Joaquín, va a haber ahora, aparentemente todos creemos, una desaceleración por parte de Europa en cuanto a la presión normativa. Ha sido un estrés total el de los últimos años.
Pero desde la Cámara de Comercio y bueno, sí, siempre gracias al apoyo de BBK como nuestra entidad patrocinadora fundamental y la colaboración de Petronor, nosotros, lejos de desacelerar, lo que vamos a hacer es seguir acelerando. ¿Por qué? Pues porque para caminar hacia esa cultura sostenible que nos mencionaba Marta, entendemos que hay mucho por hacer, pero lo hacemos ante el convencimiento de que este tema va a suponer una palanca de desarrollo competitivo para las empresas de Vizcaya impresionante. Nosotros estamos desde aquí, desde la Cámara, totalmente convencidos. Hemos asumido ya nuestro rol como siempre en la naturaleza de la Cámara, acompañar. Seguimos con nuestra labor de sensibilización. El año que viene vamos a pasar ya a trabajar más a pie de tierra con diferentes grupos de empresas y lo que les animamos es a seguir acompañándonos, a estar atentos a nuestro boletín. Si no están dados de alta, pues les animo a hacerlo y a estar atentos porque ya el mes que viene volvemos otra vez con nuestra jornada mensual, seguimos con el boletín y les iremos informando pues, de diferentes novedades. Muchísimas gracias por venir y sobre todo reiterar mi agradecimiento a los ponentes.